Angie, Hola, Carlos. esta va a ser una sesión investigativa de la que tú no conoces obviamente el tema, que te va a encantar. Bueno, eso espero. Entonces, cierra los ojos. Voy a contar de 5 a 1 para que te relajes un poco, que entres en conexión conmigo, en conexión con el entorno, y vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Te voy a hacer la primera pregunta. Dime, ¿cuándo ha aparecido por primera vez el gato selvático en el planeta Tierra? Mucho tiempo atrás, antes de los humanos. ¿De qué especie desciende? Lo primero que me llega es felinoide, pero está modificado. ¿Quieres añadir algo más? Hay como, es una modificación porque es algo neutral. No viene con las creencias de los felinoides, solamente la parte física, cómo se ven, cómo se mueven, cómo actúan. ¿En qué periodo el gato ha sido domesticado por el hombre, por el ser humano? Mira, yo veo como humanos no cavernícolas. No, es diferente, pero viven en otro estado físico, como si fuera muy en la selva, pero son adelantados, tienen tecnologías. No es que haya sido domesticado, sino que el gato llega al humano, llega a él, no al revés. ¿Por qué? Busca crear como si fuera una especie de alianza, pero no es una alianza, sino como un compartir. El gato busca afianzar lazos con el humano, busca al humano. El gato busca al humano, interesante. ¿Y el gato posee el aura? Sí. Describe el color de ese campo áurico de algunos gatos en plena salud. No tiene color único, son multicolores, son todo el tiempo están cambiando de color, también según su comportamiento, lo que quieren hacer, están siempre con muchos colores, no es único. Observa y describe también ese campo de áurea de un gato domesticado, con respecto al del gato salvaje. El gato domesticado se adapta como a su entorno, a los humanos con los que está, sin que esto le afecte como muy fuerte. El salvaje se adapta totalmente al ambiente, no hay como límites, es como abierto, como si tuviera muchos colores explotando. El domesticado es más mesurado y utiliza los colores de acuerdo a lo que pueda beneficiar a los humanos que están cerca. Entre gatos existe un lenguaje Sí. y hay un lenguaje que ellos adoptan con los humanos. Pero solo el que adoptan a nivel físico.
el que humano puede comprender a nivel racional, pero a nivel energético no hay límites. El humano puede entenderlo 100%, lo que hablan entre ellos, y ellos permiten como que este acceso a esa información no tienen límites. El gato siente el pasar del tiempo. Pero lo asumen diferente, es como que cambia, ¿cómo lo explico? Como que cambia como una presión en ellos y entienden que el tiempo va cambiando, pero no es como nosotros lo concebimos, no es con horas o minutos, pero sí lo sienten, lo perciben. Y el gato formula pensamientos. Sí, sí, es normal, como si fuera un humano. Ujú. ¿Y qué piensa del ser humano? Considera que es una gran compañía, le gusta muchísimo interactuar con el humano, sobre todo cuando el humano está feliz por lo que las hazañas que hace el gato. Estoy como viendo el doméstico. Busca siempre atención y sobre todo que el humano eleve esa vibración y esa frecuencia. Los gatos tienen un paradigma propio, una estructura de creencias. Lo que pasa es que yo veo que son muy abiertos y se adaptan demasiado bien al entorno donde están. No lo veo con una estructura de creencias cerradas o limitantes, como que se adaptan a lo que está en su ambiente. Ahora observa a través de los ojos de un gato y dime qué es lo que ve. Veo a una gata que está observando a los humanos que están alrededor y siempre busca como, ¿cómo lo explico? Como los colores que tiene el humano y busca igualarlos o busca hacer lo que cambien. Lo ve como si fuera mucha energía, pero energía en desarrollo, como si el gato estuviera sintiendo que el humano puede más y lo incentiva a que sus colores exploten. Les gusta mucho las texturas, entonces esta gata cuando ve algo así rugoso o así áspero es como placentero y lo ve como un momento especial para tocarlo, para sentirlo. Todo lo ve con colores, como se mueve todo con colores. Y ahora escucha a través de las orejas, de los oídos de un gato y dime cómo oye. Sonidos a diferentes niveles, que el humano no puede como captar. Tienen como la capacidad de escuchar más allá de de lo que el humano lo escucha. Es como todo amplificado pero organizado. Ellos pueden seleccionar qué escuchar de todo lo que está, todos los estímulos. Y ahora huele a través de de su nariz. Y dime cómo huele los olores y los perfumes. Es muy parecido a cómo escuchan. Hay como, son como muy perceptivos a todos los olores de cualquier nivel. Mm, Haz de cuenta que unen el olfato con el oído. Por ejemplo, cuando la tierra se mueve, la tierra que está en un jardín se mueve, ellos pueden escucharla y olerla. Tienen como una percepción total de todo lo que se mueve alrededor y todo lo que está en el planeta Tierra. Y ahora observa y describe la fase onírica de un gato que duerme. El estado de estar como durmiendo y despierto no es muy diferente. Siempre están con todos sus sentidos como así como muy expuestos. Mm, Ellos se mueven como si tuvieran su cuerpo. No notan la diferencia, como que todo el tiempo están saltando. Su energía es inagotable.
tienen encuentros con, digamos, seres en ese estado, pero no le temen, no tienen como ese acto de que aquí se asustan, allá no, allá son muy fuertes. ¿Cómo percibes el mecanismo de la emisión de las fusas? Se dice en italiano, no sé cómo se dice en español. ¿Fusa te dice algo? Espera que lo Mm. busco en Google. Bueno, no me lo dice Google, me dice algo que no corresponde. El gato, cuando se empieza a rozar y a emitir estas vibraciones, esos pequeños ruidos con el ser humano, que en italiano se llaman fusa. Entonces, Ronroneo, algo así. ronroneo, sí, algo así. Cuando Ajá. se mueven, que se están arrastrando, rozan cuerpo a cuerpo. Esta forma de hacer, ¿cómo percibes este mecanismo de este comportamiento? Em, es que difiere un poco. Si primero rozan antes de ronronear, es como que necesitan percibir algo más a este nivel. Después ronronea porque necesita como amplificar sus sentidos. Esto genera como mucho placer. Yo estoy viendo a la gata que se está como acariciando contra su mano y está ronroneando, amplifica como sus sentidos y le permite como percibir mejor a ese humano, si es con un humano. Es como amplificar todos sus sentidos y esto le genera placer. Y ahora elenca todos los estados de ánimo de un gato mientras ronronea, mientras se roza, mientras acaricia cuerpo a cuerpo con un ser humano. Sus colores se vuelven más brillantes, colores no tan pasteles ni oscuros. Sus colores cambian a muy brillantes y muy fuertes. Genera como ondas. Todos sus pelos, los pelos que tiene el gato, se vuelven como tentáculos que pueden como sentir más a través de ese roce con el humano. Siente mucho placer, pero es como una alegría inmensa, como que siente una gran conexión, como que es un momento divino para el gato, algo así. Porque estaba venerado por los antiguos egipcios. Ellos generan cambios muy rápido en el estado energético, sobre todo del humano que está cerca, que está en su compañía. Es como si ellos reequilibraran los estados bajos del humano, pero es inmediato, no necesita un proceso, es ya. Tienen comunicación como directa con la parte, digamos, subliminal del humano, hay una conexión, no hay como tapujos o caminos, solo es ahí, se comunica directamente. ¿Por qué se dice que el gato tiene 7 vidas? En realidad significa los 7 pasos, son como 7 pasos o 7 etapas para poder llegar a conectar con un gato a su manera más sublime. Es como que primero el gato debe como sentir al humano humano, humano tierra, humano racional, y empieza a formarse las otras etapas hasta llegar a lo más perfecto, donde está esa comunicación directa, donde no hay camino. Se abren todos los sentidos del gato y del humano es que es como si se volvieran cómplices o uno solo, algo así. Los gatos tienen la percepción de la muerte. Solo como una transformación, así como un cambio. Sí lo sienten, sienten el cambio. Mm, sí, es eso, es como un clic, pero no es como lo asume el humano, es muy diferente. Observa y describe el momento de la muerte de un gato domesticado. Inicialmente, por ejemplo, su cuerpo empieza a tener reacciones normales, reacciones que también siente un humano, de que está dejando su cuerpo, que sus funciones están como culminando, pero ellos pasan ese umbral muy rápido, no sienten miedo, no sienten angustia.
se abre como todos sus colores, no es como que se potencian, sino que se abren como una flor y la energía, esencia del gato empieza a girar y va recogiendo todos esos colores y los va poniendo en uno solo. Y es como si el gato saliera disparado, así, como muy fuerte, pero no sienten dolor y es algo muy potente para ellos. Ujú. Bien, y ahora observa el momento de la muerte de un gato silvestre, de un gato salvaje. Es como más, digamos, mágico porque esta flor de colores que se abre tiene muchas gamas de colores. El doméstico es un poco más cerradito, el salvaje son muchos colores y se abre como una gran flor, pero también tiene destellos como escarchados, como brillantes. Y para reunir todos estos colores tiene que dar como un giro muy grande, pero es como un éxtasis, es mucho más grande, es más abierto. El gato posee el alma. Sí. ¿Dónde se dirige después de la muerte física? Estoy viendo una gata en especial. Entabla antes de irse como de este plano, entabla como una comunicación con los humanos que estaban con él o con ella. Después simplemente se va a cualquier lugar, no hay un destino, son totalmente libres. Pueden volver aquí inmediatamente a tener un cuerpo físico o mezclarse con el mismo ambiente o más allá, como el universo. No, es como si no tuvieran ataduras, son muy libres, muy ligeros, trascienden muy rápido. ¿Y el gato participa al ciclo de las reencarnaciones? Pero es por elección, ellos eligen exactamente, no tienen como interferencias. Ellos eligen si quieren volver o no, o si es inmediato o si nunca vuelven. ¿De qué manera? Eso es. ¿De qué manera participa? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? Es como, siempre yo veo como esta flor de colores, como esta gama de colores. Cuando están próximos, por ejemplo, a la Tierra, buscan colores que puedan utilizar con, por ejemplo, el humano, si van a ser domésticos, y entablan como un permiso con el humano para el encuentro, pero en realidad podrían llegar sin el permiso y sorprender al humano, pero son como, haz de cuenta, respetuosos, les gusta tener ese permiso para llegar a la vida del humano. Después simplemente organizan genéticamente su nacimiento con ya un gato que esté aquí. También piden su permiso y entran energéticamente para nacer. Se pueden encarnar en la misma especie, en gatos, o si no también en especies diferentes. Pues yo estoy viendo esta gata que te digo y solo la veo en gatos, no la veo en otro tipo de esta, no, solo gatos. Pues observa en su línea temporal, en el pasado y en el futuro en la Tierra, dime si la ves solo gato. Es que, mira, es como si yo viera como dos tipos. Cuando tú me nombras salvajes, y son muchos tipos de felinos, digamos, y los veo domésticos y pues son gatos también en muchos tipos, pero sí, veo que sí pueden cambiar, sobre todo de salvaje a doméstico y de doméstico a salvaje. Pero siempre entre gatos. Sí, como su línea felina. Solo como gatos, no como otros felinos. No, como otros felinos. Ah, o sea que pueden ser Sí, leones, tigres y sí, etcétera, ¿no? exactamente. Pero solo en la especie de los felinos. Sí, ujú, Ajá. solo felinos. Ok, aquí termina el protocolo y no podemos ni opinar ni añadir nada más. Entonces ahora desconecta totalmente de todo y todos. Vamos a regresar al presente de donde te estoy hablando. Uno, el cuerpo empieza a despertar y tú te desconectas de todo y de todos y sientes el cuerpo fuerte despertando. Te sientes muy bien. Dos.
te sientes ligera, preparada para la siguiente sesión que vas a tener dentro de un rato y te sientes, eres muy feliz, súper feliz. Y 3, abre los ojos. ¿Mm? Bueno, gracias Angie. A ti, muchas gracias. Y nada, corto la grabación. Gracias, chao. Hola, Cześć. otro vídeo disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye, todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść.
Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros. Y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga. Así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia en manera adecuada.
Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucie jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde invulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w tę ingerencję. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Carlo. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin,
por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de esos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo.
el concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista.
En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja.
Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, que en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuánto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. ¿Mm? Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho em, con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.